Universidad Abierta y a Distancia de México. Aproximación a la globalización. De la materia Contexto Socioeconómico de México. Profesora María Elena Pacheco Córdoba. Licenciatura en Matemáticas del alumno Eduardo González Ramírez. Agosto 2020. En nuestro texto de la unidad 3 de la materia Contexto Socioeconómico de México, pude ver que la globalización describe una variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años. La creciente homogeneización de los gustos de los consumidores, la consolidación y expansión del poder corporativo, el fuerte aumento de la riqueza y la pobreza y la creciente ubicuidad de las ideas democráticas liberales representan, de alguna manera, a la globalización. Hoy en día, la globalización tiene influencia en prácticamente todas las principales facetas de la vida y en la organización social, y por lo tanto tiene aspectos positivos y negativos. La globalización es la presunta responsable de las violaciones de los derechos humanos, por un lado, pero también permite los movimientos por los derechos humanos en la lucha contra sus excesos y efectos negativos. Algunas características importantes de la globalización económica son empresas transnacionales que afectan la armonía de una población y pasan por encima de su ecosistema. La ideología neoliberal se pone en práctica cada vez en más países. El medio ambiente y el bienestar social se ven afectados por prácticas de desarrollo financiero, debido a que no se trabaja en un equilibrio social. Cada vez más ámbitos de la vida son regulados por el libre mercado, como la salud o la educación. Por otro lado, tenemos que existe una tendencia a la apertura de los sistemas económicos nacionales. También tenemos un notorio aumento del comercio internacional, así como la expansión de los mercados financieros. Existe también un incremento de la movilidad internacional de los factores de la producción y, a su vez, hay una prioridad de la innovación tecnológica y hay una aparición de elevadas tasas de desempleo. Dentro de las consecuencias de la globalización, tenemos que hay un aumento de la interdependencia de los países o economías diferentes. Hay una consolidación de una definida tendencia a la formación de polos económicos regionales, y dentro de los motores de la globalización tenemos a la liberalización, la desregulación y la privatización. También se da un control de la lógica de mercado sobre toda dimensión social. Y existe un debilitamiento de los estados. Esto quiere decir que los estados ya no tienen un total control sobre sus economías y sobre las estrategias que se llevan a cabo en esos países. También hay una globalización económica y cultural y una visión de educación que ignora los valores individuales y sociales. Esto fue dicho por la UNESCO en 2003. Dentro de otras consecuencias de la globalización, tenemos que esta cuenta con un enorme potencial para los países. Incluso ha significado un gran beneficio para países que la han aprovechado, sobre todo los asiáticos, pero desafortunadamente en Latinoamérica no ha tenido los mismos resultados. La globalización impulsó, sobre todo, a 3 superpotencias económicas: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. La globalización está asociada con el desarrollo del capitalismo como sistema económico y se basa en la creencia de la autorregulación de los mercados. La globalización ha desarrollado libertad económica y supuestamente ha elevado el nivel de vida de todo el mundo, incluso en el caso de que, en términos relativos, la brecha entre ricos y pobres sea cada vez mayor. La globalización ha acelerado los procesos de la deslocalización y la externalización. Las empresas transnacionales
pueden aprovecharse de las pequeñas y medianas empresas. A las empresas transnacionales no se les puede hacer fácilmente responsables de las violaciones de los derechos humanos cuando la empresa está legalmente constituida en un estado y lleva a cabo su operación en otro. El boicot y las campañas por parte de los consumidores también han llevado a las empresas transnacionales a prestar más atención a la responsabilidad social y a los riesgos de su reputación. La desigualdad en la distribución de la riqueza acentúa entonces la desigualdad social, las tensiones en la sociedad y amenaza el acceso efectivo de los derechos sociales para todos. Consideraciones relativas a los derechos humanos rara vez se incluyen en los acuerdos comerciales. Sin embargo, la globalización también tiene el mérito de apoyar la expansión de la democracia y de una mayor conciencia de los derechos humanos. Las repercusiones políticas de la democratización de los medios de comunicación a través de las redes sociales ha tenido como resultado la organización de movimientos para una mayor apertura política, el fin de la impunidad de la corrupción y el abuso de poder y una mejor representación política. La globalización está asociada con el desarrollo de las redes de comunicación con conocimientos y con un discurso ideológico de esta, como un paso necesario hacia la felicidad. La globalización ha dado lugar al desarrollo de estilos de vida y de hábitos de consumo comunes. También ha contribuido al desarrollo de un sentido de comunidad, la existencia de comunidades digitales, por ejemplo. La globalización también ha provocado el desarrollo de las culturas de resistencia a la misma y los movimientos de un mundo diferente. La globalización ha tenido consecuencias en los niveles y las condiciones de empleo y en los derechos sociales de los trabajadores. La competencia mundial, acompañada por las deslocalizaciones y la extensión de sus filiales, empujan a las empresas a trasladar la producción a países donde los salarios y la protección social de los trabajadores son más bajos. Los sindicatos y los trabajadores en los países más ricos están obligados a aceptar condiciones menos favorables, lo que a menudo se denomina dumping social. En este sentido, ¿cómo podría ser mejor la globalización? La perspectiva dominante de la globalización debe pasar de una estrecha preocupación por los mercados a una mayor preocupación por las personas, implementando normas de comercio justo, es decir, el conjunto de normas mínimas para la producción y el comercio socialmente responsable para apoyar el desarrollo de personas desfavorecidas y de los pequeños agricultores marginados y de los trabajadores de las plantaciones. Las normas de comercio justo se refieren entonces a tres ámbitos del desarrollo sostenible. Por un lado, el desarrollo social, el económico y el ambiental. Ahora analicemos las distintas posiciones sobre la globalización. En el libro El lado oscuro de la globalización, Alfredo Jalife Rame nos comparte que uno de los efectos deleterios de uno de los subtipos de la globalización, es decir, la globalización especulativa financiera, o GEF, se sustenta en la teoría del caos y en el principio de incertidumbre de Heisenberg, como lo ha confesado George Soros, quien por medio de sus electrónicas apuestas lúdicas inició el ataque a la moneda de Tailandia que desencadenó por efecto dominó la crisis asiática, cuyas reverberaciones globales alcanzaron los vasos comunicantes de los países emergentes como Brasil y con el riesgo de desparramarse a toda Latinoamérica. Y por otro lado menciona que a mayor incertidumbre y caos, mayor maximización de las ganancias de los mega especuladores, quienes operan desde los paraísos fiscales u offshores en las Islas Caimán o bien en las Antillas holandesas. Así, Jalife nos comparte que los instrumentos exquisitos y preferidos por los megaespeculadores son los derivados o derivative market, entre los cuales gozan de mayor predilección los hedge funds o fondos de cobertura de riesgo,
Los derivados derivan su valor de bonos, divisas o acciones. Los hedge funds son, en pocas palabras, cómo los ricos se hacen más ricos. Es decir, son los fondos de inversión altamente especulativos con poca regulación. Y son un género de instrumentos financieros nucleares, por su gran potencia, con los que se puede especular y los que harían que algunos precios aumentarán, al mismo tiempo que otros declinarán. De esta manera, como dice Jalife, la tenencia de los derivativos invisibles se encuentra en las manos oligopólicas del G7, que es extensivo al G10 o G11, y la superpotencia unipolar de Estados Unidos destacaba con la posesión de la tercera parte global de estos derivados invisibles. No cualquier mortal puede imponerse como mega especulador, ya que se requiere una clientela pudiente y se necesitan contactos selectos de plena confianza con proveedores primarios de capital, que son los megabancos, quienes permiten apalancamientos monumentales que solicitan instantáneamente los mega especuladores que tienen a su disposición todos los instrumentos de innovación tecnológica lúdica. Se asienta así fehacientemente la calidad de un negocio circular, estrechamente imbricado entre todos sus componentes y componendas. Algo totalmente revelador y dicho por el mismo George Soros, es que los bancos comerciales y los bancos de inversiones obtienen ganancias de movilidad, no solamente porque manejan más capitales, sino también porque pueden vender productos derivados y opciones que permiten a sus clientes distribuir sus riesgos. Es decir, que obtienen sus ganancias del ir y venir del dinero. Entonces, los productos derivados tienden a amplificar la volatilidad del mercado, provocando tendencias que son seguidas de manera automática. El meollo de la crisis es el surgimiento del flujo de capitales. Pocos países, no importa lo fuertes que sean sus instituciones financieras, podrían haber resistido un giro completo de esta situación. El hecho de que las instituciones sean débiles y que sus empresas se encontrasen altamente apalancadas hizo que estos países hayan sido particularmente vulnerables. Los traders o mega especuladores son los agentes del caos predecible, mientras que el instinto de rebaño de las masas, aterrada por el pánico y la incertidumbre, tiende a seguir pocas modas en sus técnicas de invertir en los mercados, lo que hace su desorden predecible. Los mega especuladores apuestan electrónicamente a la inversa de lo que dice Jalife, llamada masa amorfa de inversionistas cándidos y neófitos. Basta entonces el teclazo de una computadora para sacar y o meter, dependiendo de la coyuntura lucrativa, masivas cantidades de dinero golondrino que provoca en los países emergentes un negocio circular. Los mercados emergentes se han vuelto más un juego para los especuladores y traders y una pesadilla para los dedicados inversionistas de largo plazo. Por otro lado, el filósofo Byung-Chul Han, en su libro La expulsión de lo distinto, nos dice que en el marxismo el objeto del trabajo se considera un objeto extraño, es decir, que el trabajador alienado no se reconoce en el producto de su trabajo. Por otro lado, en el neoliberalismo, que es parte de la globalización, no se produce alienación, ya que hay una pseudo libertad de la autorrealización, ya que en realidad hay una autoexplotación, es decir, que el individuo, al ser el único que sabe lo que debe exigirse, ya no necesita de un celador, ya que él mismo se exige el máximo de sí. Por otro lado, en su libro La sociedad del cansancio, Chul Han dice que la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, como lo decía Foucault, sino una sociedad del rendimiento, y sus habitantes ya no son sujetos de obediencia, sino de rendimiento, es decir, que sus sujetos son emprendedores de sí mismos. Escribe cuestiones sustantivas en breve y nos ha venido compartiendo cómo el agotamiento es un fenómeno transversal y plantea una definición muy clara e iluminadora de lo que es nuestra época,
ya que ahora el emprendimiento tiene que ver con el rendimiento, y con eso quiere decir que en vez de estar explotados por otro, ahora es uno mismo el que termina explotándose a uno mismo, y si no funciona, entonces se transforma a sí mismo y se convierte en un fracaso, y se cuestiona a uno mismo y no a la sociedad ultracapitalista en la que vivimos. La presión por trabajar se convierte en una situación totalizadora, y aún si somos exitosos en este rendimiento, la sociedad pide más, convirtiéndose esto en un ciclo interminable. Por otro lado, Noam Chomsky, en una conferencia dictada en el año 2000 en Nuevo México, decía que no es una exageración decir que a los esfuerzos dedicados a controlar nuestras vidas son una cuestión recurrente en la historia del mundo, con especial énfasis en los últimos siglos, escenario de grandes cambios en las relaciones humanas y en el orden mundial. En el mundo real, dice Chomsky, las interferencias se producen por parte de poderes extremadamente concentrados, cuya sede está en los Estados Unidos. Este poder global concentrado tiene varios nombres, dependiendo de qué aspecto de soberanía y libertad tenga uno en mente. Así, a veces se llama Consenso de Washington o Complejo Wall Street, Tesoro Público u OTAN, o la Organización Mundial de Comercio, o el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional, o el G7. Desde una perspectiva más de fondo, podríamos describir estos poderes como un puñado de grandes empresas que a menudo están unidas por alianzas estratégicas que administran una economía global que constituye, de hecho, una especie de mercantilismo corporativo que tiende al oligopolio en la mayoría de sectores. Hay una alianza con el poder estatal en su tarea de socialización del riesgo y el coste. Por otro lado, tenemos que el economista francés Thomas Piketty, en su libro El capital en el siglo XXI, advierte sobre el agotamiento del discurso propietarista, empresarial y meritocrático con el cual se justificaba la desigualdad, y dice que si no transformamos profundamente el sistema económico actual para convertirlo en uno menos desigual, más equitativo y sostenible, el populismo nacionalista y xenófobo en ascenso podría marcar el principio del fin de la mundialización hipercapitalista. También dice que las revueltas que hemos visto en Francia, en Chile o en Líbano son la consecuencia de una globalización extremadamente injusta que pone en competencia a las clases medias y a las clases populares de distintas partes del mundo, y de la que solo se benefician los más ricos. Y esto es algo que debe cambiar, o de lo contrario, van a existir unas tensiones muy fuertes que pueden finalmente cuestionar el modelo por completo. Afortunadamente, Piketty no nos deja tan desesperanzados, ya que también dice que a pesar de todos los fracasos y etapas de regresión, las sociedades humanas aprenden de la historia, así como unas de otras, y terminan por construir sociedades más justas, permitiendo compartir mejor las riquezas. Mi posición con respecto a la globalización procura centrarse en lo que surge de analizar ambas caras de la moneda, si lo podemos llamar así, es decir, sobre los efectos positivos y negativos que nos ha dado la globalización y que tienen que ver, por ejemplo, en el lado positivo, con el mayor desarrollo económico de los países a raíz de la apertura comercial, o la unificación de procesos, o la comunicación global, o la apertura e intercambio de información a todos los niveles y la indudable democratización de la sociedad. Por otro lado, tenemos las consecuencias no tan nobles de un resurgimiento marcado de las desigualdades sociales, la sobreexplotación de los recursos naturales para la producción de bienes de consumo, o los fenómenos tan poco deseables de violaciones de los derechos humanos por parte de las corporaciones hacia los trabajadores y de fenómenos emergentes tan ríspidos como el de la autoexplotación y el surgimiento de la preponderancia del rendimiento por sobre todas las cosas, dejándonos en el marco de lo inhumano, de lo maquinizado, de lo alienado in extremis. Pienso
que si fuéramos capaces de crear una sociedad en la que no se tolerasen los abusos o las inequidades económicas, por ejemplo, regulando de una mejor forma los mercados para evitar las especulaciones financieras, podríamos tal vez alcanzar a largo plazo un estado de bienestar económico basado no solamente en la meritocracia, sino en la justicia social y en los valores, y la ética que nos hacen humanos. Suena a utopía, pero creo que si nos propusiéramos pensar en los detalles de tal modelo, podríamos lograrlo aprovechando al máximo nuestra gran capacidad de creación e implementación de cambios que nos beneficien a todos. No cabe duda de que será una tarea titánica, pero más vale hacerlo o pereceremos como la especie que pudo haberlo hecho, pero no quiso por confort y por sumisión a su naturaleza puramente instintiva y arrojada a la dialéctica del amo y el esclavo. No seamos, pues, presas de nuestra cruenta naturaleza animaloide explotadora y avancemos hacia el desinterés que nos permita apreciar lo ajeno y lo distinto para reconstruirnos como una verdadera comunidad. A continuación, se muestran las referencias consultadas para la realización de esta presentación. Muchas gracias por su atención.